Bienvenidos a la serie en estudio Sin Mancha ni Arruga, perspectiva bíblica de la perfección cristiana y de la última generación. Continuamos con Jeremías 10:14. Dice así el texto: Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Exactamente lo mismo encontramos en 51:17. ¿Qué es mentira aquí? Toda escultura hecha con el propósito de que el ser humano se incline ante ella. ¿Por qué se cataloga en la Biblia como mentira? Cualquier escultura o figura hecha con el propósito de que el ser humano se incline ante ella en veneración o adoración. El texto dice que se le llama mentira a esa escultura hecha con ese propósito porque la misma no tiene espíritu. ¿Qué quiere decir el texto bíblico con eso? En este caso, la explicación viene de autores católicos y dice así, comentando Jeremías 10:14. Esta omnipotencia y majestad de Yahweh no es reconocida por el hombre, que es sin conocimiento, verso 14, y en su lugar da culto a cosas que son obra de sus manos. Este orífice es artífice de trabajo en oro. Este orífice que ha hecho la estatua se avergüenza de su ídolo, verso 14. Al ver que esa obra es exclusivamente suya, es el ídolo objeto de veneración y sabe que es mentira su estatua fundida, pues sabe que no es una divinidad, ni siquiera tiene vida, no hay aliento en ellos. Versículo 14b. Otro documento católico dice que el objeto de esta sección del libro del profeta Jeremías es mofarse de los ídolos, diciendo que han sido fabricados. Bien, ¿a qué se llama mentira entonces en Jeremías 10:14? A la escultura o cualquier otro tipo de figura alguna hecha por el hombre con el propósito de inclinarse ante tal figura con el fin de rendirle culto. ¿Por qué se llama en la Biblia mentira a esa figura hecha con esos fines? Muy sencillo. Ese acto por parte del hombre es un autoengaño. ¿Por qué? Porque el sentido común nos dice que la adoración la rinde un inferior hacia un superior. Y solo es válida cuando el que la ofrece es criatura del que la recibe. El culto y la adoración solo es aceptable en la Biblia cuando se le ofrece al Creador. Y aún así, para que sea aceptada, hay algunos requerimientos, pero eso es tema de otro estudio. Volviendo a nuestro punto, el culto, la adoración, para que sean aceptables ante Dios, tienen como requisitos fundamentales básicos dos elementos. Uno, que solo sean dados a Dios. Y dos, que quien los ofrece se reconozca criatura de quien las recibe. Culto y adoración. Y en el caso de ofrecer culto y adoración a una imagen, no se da ninguno de estos dos elementos. Todo lo contrario. El superior, el hombre, ofrece culto y adoración a una imagen que es fruto de sus propias manos y por lo tanto inferior a él. Y en segundo lugar, en ningún lugar está Dios el creador en ese acto. Razón por la cual dicho acto está prohibido por los primeros dos mandamientos del Decálogo. Entonces, en ese acto del hombre dando culto a una obra de sus propias manos, solo está de por medio el autoengaño y la mentira. En el caso de los 144,000 sellados, entonces, podemos decir con certeza que en sus bocas no fue hallada mentira, porque solo practicaban la adoración verdadera, no participaban en la falsa adoración. En otras palabras, no fue hallada en ellos la falsa adoración. También por eso son sin mancha, solo adoran al Dios verdadero. Según Jeremías 16, 19 y 20, o lo que allí se explica como la adoración verdadera. ¿A qué más llama la Biblia mentira? Jeremías 5, 29 al 31. Dice: No castigaré esto, dice Jehová,
y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué es mentira aquí? ¿Qué captan? La profecía falsa, ¿sí? Los falsos profetas. Esto no solo se refiere a predicaciones, sino a toda enseñanza. Algunos otros textos en esta línea. Jeremías 26. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado mentira. Jeremías 23, 14. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Jeremías 23, 21 al 40. En este caso, aunque la porción bíblica es extensa, se hace necesario, a fin de captar con claridad cuál es el sentido de mentira aquí, leer esta sección completa. Leeremos los versículos 21 al 40. Mientras leemos, de algún provecho será que intentemos captar por nosotros mismos todas las implicaciones del término mentira en este particular. Para ayudar un poco, les adelanto algo que lo mirarán conforme leamos esta sección completa. Y es lo siguiente: la profecía falsa es toda enseñanza contraria a la palabra de Dios, venga de alguien que se proclame profeta o de quien sea que la promueva o que la enseñe, llámese profeta o no. Vamos a notar que dentro del marco de la falsa profecía está el hacer sentir cómodo al pueblo en su desvío de los caminos de Dios. El hacerles creer que están bien, que no necesitan volverse de sus malos caminos. El hacerles creer que Dios los acepta así, para que continúen así. El inducirlos a Baal, el endulzarlos con mentiras, el hacerlos errar, el lisonjearlos, el no ser de ningún provecho para el pueblo, el pervertir la palabra de Dios, etc. Con todo esto en mente, creo que será más provechosa la lectura. Leamos los versículos 21 al 40. Dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás: esta es la profecía: os dejaré,
ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote y al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profeta de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis, profecía de Jehová, por esto Jehová dice así, porque dijisteis estas palabras, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decir, no digáis, profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna, confusión que nunca borrará el olvido. Habiendo concluido esta lectura algo extensa, tratemos entonces de sintetizar los elementos a los que se llama mentira aquí, siendo todos estos elementos parte de la profecía falsa. 1. El apoyar y promover el desvío del pueblo de los caminos de Dios. Esto induciéndolos a hacerles creer que su condición es buena y aceptable a la vista de Dios, que no tienen necesidad de cambios, induciéndolos a Baal y llevándolos a esperar ser lisonjeados. 2. El endulzar al pueblo con mentiras, haciéndoles errar al confiarse el pueblo en las enseñanzas de ellos como dirigentes. 3. El no ser de ningún provecho para el pueblo, solo vivían para tranquilizarlos, para vivir de ellos como pueblo. El pervertir la palabra de Dios, es decir, Dios dice así, cuando Dios no ha dicho así. De tal manera que nuestra lista de significados del término mentira en la Biblia se ha ampliado bastante. Más adelante volveremos a actualizar esta lista con los nuevos matices encontrados. Conviene recordar que ninguno de estos nuevos sentidos de mentira se halló en boca de los 144,000 sellados, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pero hay más de aquello a lo que la Biblia llama mentira. Avancemos entonces en nuestro estudio en esa dirección. De gran ayuda puede ser el indagar un poco al respecto en el Nuevo Testamento también. ¿A qué se llama mentira en el Nuevo Testamento? Algunos ejemplos, entre otros. Romanos 1, 24 y 25. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En este caso, lo que se define como mentira es el acto de dar culto a la criatura antes que al Creador. Aquí la referencia es al culto de criatura a criatura. Y en ese sentido varía en cuanto al acto de una criatura dando culto a una cosa, como ya vimos en Jeremías. Ambas cosas son mentira. La criatura dando culto a cosas hechas por su propia mano y la criatura dando culto a otra criatura hecha por el Creador. Es decir, tanto el culto ofrecido a cosas como el culto ofrecido a personas son mentira. ¿Mentira en qué sentido? En la naturaleza irracional de ese acto. En el primer caso, ya visto, de criatura dando culto a cosas, el acto es irracional. ¿Por qué? Porque es lo animado dando culto a lo inanimado. Es irracional. En el segundo caso, el de la criatura dando culto a otra criatura, también es irracional. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza del acto cúltico, es decir, del hecho de rendir culto y adoración, lleva intrínseca la realidad o el hecho de que el inferior rinde culto al superior. Y entre criatura y criatura
no hay superior ni inferior. Es por eso que en ese acto no hay realmente culto. Es una falsificación del culto, es un culto ilegítimo, es un engaño, es mentira. Y volviendo entonces a nuestro estudio en relación a los 144,000 sellados, no se halló mentira en sus bocas, porque son sin mancha. Implica entonces que desde que fueron conocedores de la verdad, no fue hallada en ellos la práctica del culto falso. En este caso, el culto ofrecido de una criatura a otra criatura. En Romanos 1:25 se nos dice que ofrecer ese culto es faltar a la verdad, es cambiar la verdad de Dios por mentira. Entonces, otra de las características del grupo de personas que componen la iglesia sin mancha ni arruga es que no practican el culto falso, solo rinden culto al Creador. Siguiente texto. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En esta ocasión nos hallamos ante un texto muy revelador. El contenido de estos versículos es mucho más profundo de lo que pudiéramos cubrir en un estudio como esta serie. Hay varios elementos aquí que para su correcto entendimiento se requiere un estudio dedicado solo a esa sección, que no es nuestro propósito en nuestro tema. Pero sí podemos por ahora resaltar al menos algunos asuntos que tienen que ver con nuestro tópico. 1. ¿A qué se llama mentira aquí? Y 2. ¿Cómo se identifica con claridad esa mentira? ¿A qué se llama mentira? A la enseñanza o doctrina que niega que Jesús es el Cristo, o lo que es lo mismo, la doctrina que niega que Jesús es el ungido, que es el significado de Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Juan aquí? ¿Qué doctrina es esa que niega que Jesús es el ungido de Dios? La mayoría de los comentaristas ven aquí cierta relación con las opiniones de herejes del tiempo de Juan que negaban la realidad de la encarnación. Ignacio de Antioquía atacaba a herejes que negaban que el Hijo de Dios se había encarnado verdaderamente en Jesús. En forma similar, Ireneo atacaba a un hereje llamado Cerinto, que sostenía que el Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo y partió nuevamente de él, de Jesús, cuando murió. En opinión de estos herejes, el Cristo celestial no sufrió ni murió, ni vertió su sangre para ser nuestro Salvador. Negar que Jesús es el Cristo es la mentira maestra. Es negar todo lo que Dios hizo en la encarnación. Cristo es el término preferido en el Nuevo Testamento para designar a Jesús como el Salvador divino de la humanidad. Negar a Cristo es negar tanto al Padre como al Hijo, y equivale a rechazar la filiación divina que se halla en el mismo núcleo de la fe cristiana. Es separarse del único medio de conocer al Padre, porque solamente en el Hijo se ha revelado plenamente el Padre, según Juan 1:18, 5:23, 10:30 y 15:23. Algunos de los que habían salido de la iglesia en tiempos de Juan pretendían poseer un conocimiento secreto, especial y avanzado, que era inaccesible para los demás creyentes. Creían que no necesitaban a Jesús porque tenían una relación especial con Dios por medio de su conocimiento privilegiado. Pero Juan dijo que negar al Hijo es negar al Padre. Era imposible tener al Padre sin tener al Hijo, o conocer al Padre sin conocer al Hijo. No se puede tener una imagen correcta del Padre sin tener una imagen correcta del Hijo. ¿En qué consistía entonces la mentira señalada aquí por Juan como parte de la doctrina de los herejes que habían abandonado la verdad y por lo tanto la iglesia? Consistía, en síntesis, en la negación de la encarnación. John Stott lo supo expresar muy claramente al decir que el error teológico que se está combatiendo aquí en este texto
se define más precisamente, dice él, como la negación de que Jesucristo es venido en carne, o como tal vez debiera traducirse estas expresiones, que Jesús es el Cristo venido en carne. Los anticristos probablemente enseñarían, como ciertamente enseñaban algunos gnósticos, que Jesús había nacido y muerto como hombre, y que el Cristo con el cual se referían a una emanación divina había estado con él, en Jesús, solamente durante su ministerio público, descendiendo sobre él en el bautismo y abandonándolo antes de la cruz. Negaban así que Jesús era o es, del versículo 22, el Cristo o el Hijo. Hacían de él un mero hombre investido por un breve lapso de poderes divinos, o aún adoptado por la divinidad, pero negaban que el hombre Jesús y el Hijo Eterno eran y son la misma persona, poseedora de dos naturalezas perfectas, humana y divina. En una palabra, dice Stott, negaban la encarnación. Ahora bien, esta negación que Juan está combatiendo aquí en su carta es más clara si miramos más adelante en esta carta. Los oponentes de Juan luchaban con el concepto de la cristología encarnacional, es decir, la idea de que Dios pudiera hacerse humano, plenamente carne, cuando envió a su Hijo como el Cristo. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios, escribe Juan en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto ya está en el mundo. En el versículo 7 de la segunda carta es igual de explícito. Es que han salido por el mundo nuevos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Esto pueden encontrarlo en Carta de Juan, el comentario bíblico con aplicación. De paso, todas las fuentes biográficas pueden encontrarlas en el material en PDF, que este servidor no está mencionándolas, está mencionando solamente lo que dicen, ¿ok? No de dónde vienen las fuentes. Todo eso pueden hallarlo cuando esté disponible el material en PDF. Por otro lado, la negación de Jesús como Hijo de Dios, con todo lo que ese título significa, implica la negación de Dios como el Padre y niega por consiguiente la comunión con el Padre. En cambio, la confesión de Cristo como Hijo de Dios implica dicha comunión. Es hora de una apretada síntesis de las implicaciones de las herejías atacadas aquí por Juan. Podemos resumir que negar que Jesús es el Cristo implica, 1. Negar su divinidad. No era Dios encarnado, sino un simple hombre. 2. Negar su humanidad. No era humano realmente como uno de nosotros, sino solo en apariencia. Esto porque lo espiritual no podía, según ellos, unirse con lo material. Tal unión era imposible. 3. Negar su muerte sustitutiva, porque si solo era humano, su vida solo alcanzaría para cubrir la del primer humano pecador y no más. Vida por vida. 4. Negar su resurrección corporal como humano, por la misma razón de la imposibilidad, según ellos, de la unión de lo espiritual con lo material. Una de dos, o no resucitó o resucitó como espíritu. 5. Negar su mediación como humano, por la misma razón. En tal caso no tenemos intercediendo ante el Padre a un humano, sino a un espíritu. 6. Negar su segunda venida visible, corporal, física, porque quien vendría es un espíritu. 7. Negar la pluralidad de personas en Dios, porque si el que envía y el enviado son el mismo, la misma persona, entonces después de su resurrección asciende para interceder ante sí mismo, no habiendo más de una persona en la deidad. Concepto este que de paso está en abierta oposición al concepto paulino de la mediación de Cristo ante su Padre, al decir en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y al mismo tiempo,
Esta declaración de Pablo despedaza el concepto de un mediador espíritu, porque Pablo es claro en que la naturaleza de ese mediador es humana, al decir Jesucristo, hombre. O sea que todas estas implicaciones que resultan de negar que Jesús es el Cristo son parte integral de lo que el apóstol Juan llama mentira. No olviden que estamos en eso. Dice que los que enseñan tales cosas son mentirosos. Volviendo entonces a nuestro punto en estudio, los 144,000 sellados son hallados sin mentir en sus bocas, porque no participan de ninguna de estas enseñanzas falsas, engañosas, y esto porque son sin mancha delante del trono de Dios. O lo que es lo mismo, el grupo de los 144,000 sellados son los que integran a la última generación de cristianos que no transitan por senderos donde se promueven estas mentiras atacadas por el apóstol Juan. Y hemos llegado entonces al final de nuestro estudio relativo a qué es lo que concibe como mentira la Biblia. De algún provecho puede ser entonces el que hagamos un resumen al respecto. ¿A qué llama la Biblia mentira? El no cumplir la palabra dicha, la hipocresía, el engaño, la piedad falsa, el transgredir el pacto de Dios, los 10 mandamientos, la enseñanza falsa de paz y seguridad mientras se continúa en pecado, la profecía falsa que implica el apoyar y promover el desvío del pueblo de los caminos de Dios, esto induciéndolos a hacerles creer que su condición es buena y aceptable a la vista de Dios cuando no lo es, que no necesitan cambios, induciéndolos a Baal y induciéndolos a esperar ser lisonjeados. El endulzar al pueblo con mentiras, haciéndoles errar al confiar en las enseñanzas de sus dirigentes. El no ser de ningún provecho para el pueblo, como promotores de profecía falsa, viviendo solo para tranquilizarlos por un lado y viviendo a la vez de ellos como pueblo, que es trasquilándolos. El pervertir la palabra de Dios al decir Dios dice así cuando Dios no ha dicho así. El acto de dar culto a las cosas hechas o elaboradas por el mismo adorador. El acto de la idolatría. El acto de dar culto a otra criatura antes que al Creador. Idolatría también. Y finalmente el negar que Jesús es el Cristo, con todo lo que eso implica. Nos corresponde también entonces sintetizar cuáles son los matices a través de los cuales se explica el significado de la palabra mancha según las Escrituras. A esto hay que decir que mancha, según lo define la Biblia, es imperfección, deformidad, lo no recto, el error, la mentira, con todas sus implicaciones, la iniquidad, la injusticia, la corrupción, lo torcido, la falta de honradez en el actuar, lo perverso, la sagacidad, la idolatría, el hacer el mal, causa de acusación, vergüenza y deshonra, motivo de reprensión. Todo eso es mancha. Entonces debemos ir ahora a nuestro texto de inicio en todo este estudio, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También es el momento para decir que la otra palabra, el término que acompaña a la frase sin mancha, es el término arruga, que es el vocablo griego 4512 de los números Strong. Es el vocablo ritis y es alusión a pliegue de la piel, imperfección. Solo se emplea una vez en todo el Nuevo Testamento, aquí en Efesios 5, 27. O sea que esa iglesia ha de ser presentada por Cristo a sí mismo sin mancha y sin imperfección de ningún tipo, en el contexto del carácter.
¿Qué hacer entonces con todo lo que hemos visto hasta aquí en nuestra búsqueda del significado de la frase sin mancha ni arruga? Bueno, creo que podemos decir que hemos llegado a la parte más importante de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque ahora sabemos con certeza, basados en un escrito está, qué significa sin mancha ni arruga. Todas las referencias que hasta aquí hemos analizado, aunque brevemente, nos han dado la base bíblica para comprender cómo es que estará la iglesia de Cristo cuando Él se la presente a sí mismo, cuando venga por ella en su segunda venida gloriosa. ¿Cómo la encontrará? ¿En qué condición? Y la forma de saberlo es muy sencilla. Los textos que hasta aquí hemos estudiado nos orientan claramente en cuanto a qué es mancha, según la Biblia. Entonces, teniendo ya claro lo que es mancha, nos corresponde cerrar nuestro estudio de la siguiente forma. La iglesia de Cristo ha de ser presentada ante Él por sí mismo como una entidad compuesta por un grupo de personas de las que se dice que son sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Qué es entonces lo que los caracteriza? Muy simple, todo lo contrario a lo que es mancha. La lista de lo que es mancha la hemos hecho junto a la palabra de Dios. Entonces, cada uno de esos significados de mancha solo tenemos que anotarlo a la par del significado contrario, o anotarle a la par el significado contrario. Y al concluir ese trabajo, ustedes pueden hacerlo, habremos concluido nuestro estudio, sabiendo con claridad cuál es el carácter que distinguirá a esa iglesia cuando esté lista para que Cristo venga por ella. Ahora bien, no podemos concluir nuestro estudio de este primer capítulo de esta serie sin antes aclarar lo siguiente. Según el apóstol Pablo, esa iglesia está en esa condición de sin mancha ni arruga cuando su esposo decida venir por ella, después de haber completado él su obra de purificación a través de su intercesión en el santuario celestial. Dos cosas hace, según el texto, para purificarla, para llevarla a la condición de sin mancha ni arruga. Uno, muere por ella. Dos, la purifica. Es decir, al entregarse por ella en la cruz, saldó su cuenta. Al resucitar victorioso y ascender a los cielos para interceder por ella, la purifica. Lo que es lo mismo. En su muerte la libera de la culpa del pecado. En su intercesión la libera del poder del pecado, purificándola para sí mismo. Ahora bien, con todo y esto claro, hay quienes enseñan e insisten en que cuando el esposo venga por su esposa a la iglesia, la encontrará manchada y tendrá entonces que purificarla en ese momento. De tal manera que será con la glorificación y no con la intercesión como es purificada la iglesia de Cristo. Si esto es así, entonces, teniendo claro todo lo que significa mancha según la Biblia, estará en el carácter de esa iglesia cuando Él venga. Estoy comunicando el punto. O sea que lo que identificará la iglesia de Cristo cuando Él venga por ella será un conjunto de características que la Biblia define como mancha, porque estará manchada todavía. Cristo encontrará entonces en su regreso una iglesia imperfecta, deforme, no recta, que camina en el error y en la mentira, inicua, injusta, corrupta, torcida, no honrada, perversa, idólatra, que hace el mal, que hace cosas vergonzosas y deshonrosas, de tal forma que, como viene por ella, y no puede introducirla al cielo en la condición manchada en la que la encuentra, la única opción que le queda es la glorificación, o sea, glorificarla. Y en ese acto le quita entonces todas las manchas. Esto porque su intercesión no logró el objetivo, fue un fracaso. Solo queda una última opción,
transformarle su carácter a la fuerza, y eso lo hace con la glorificación. Les transforma el cuerpo a todos los integrantes de esa iglesia manchada y el carácter al mismo tiempo. Sí, ya sé que esto último es más que repulsivo, es repugnante en gran manera ese concepto, pero es la verdad respecto a lo que enseñan estas personas. Analícenlo con mucha oración, y si en algo estoy diciendo lo que no es, corríjanme por favor, y estoy en la total disposición de ser orientado con mi mente abierta, siempre y cuando lo hagan basados en la palabra de Dios y en los escritos de la hermana White. Y ahora sí, permítanme cerrar nuestro estudio con una declaración inspirada. El hogar cristiano, página 12. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Y una más. Consejos sobre la salud, página 44. Dice, cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter, o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí es donde nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Pregunta a responder, entre otras, en el siguiente tema. ¿Dejar de pecar es posible antes de la segunda venida de Cristo? Bendiciones, Dios les guarde mucho.